Shalom Ajín, Shalom Javerín, bienvenidos a los fundamentos de la Torá con ustedes el Yohanan. Estamos en la segunda parte de la Parashá Toldom, en la lectura del Sagrado Zohar. Amén. Como le he dicho siempre, leer o escanear la oración del Arik, Ra y Saluriam, antes de estudiar el Kadosh Zohar, nos ayuda, Misajín, a preparar nuestras vasijas para la increíble Or con la que estamos a punto de conectar. Nuestro aprecio y admiración por el Zohar aumentan cada día más, Misajín. Nos conectamos con el apoyo del linaje de los Mekubalín, los cabalistas, y pedimos estar abiertos a recibir esa or de los secretos del Zohar. Gobernante del universo, Adón de todos los Adonín, Avino Malkeino lleno de Rajamín, te pedimos perdón, te damos toda, Avino Malkeino, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres. Aquí estamos delante de tu presencia. Te damos toda, Avino Malkeino, por acercarnos a tu Kadosh Torah y a tu Kadosh obra, y por permitirnos, Avino Malkeino, participar en los secretos de tu Kadosh obra. Cuán dignos somos, Avino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Por eso, Avino Malkeino, te suplicamos que perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que nunca nos separen de ti. Y sea tu voluntad, Avino Malkeino, Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y reverenciarte, y que escuches, Avino Malkeino, nuestras palabras, y abras nuestros corazones cerrados a los estudios ocultos de tu Torah. Cuán dignos somos, Avino Malkeino, de que nos concedas tan gran favor. Así, Avino Malkeino, que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar majestuosamente Kadosh. Así, Avino Malkeino, como el aroma dulce del incienso. Que tú nos emanes or desde la fuente de nuestra Neshama a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus Kadoshim siervos, a través de las cuales revelaste tu sabiduría en este mundo. Bienvenidos, Misajín, bienvenidos a la segunda parte de la Parashat Toldom, en la lectura del Kadosh Tohar. No olvides suscribirte a este tu canal, activa la campanita, dale me gusta y sobre todo que compartas este material con tus seres queridos. También ahí está la cuenta de PayPal si usted quiere dar un donativo para que sigamos adelante con este proyecto. Amén. Misajín, la historia de Esaú y Jacob se ilustran mediante una analogía con el cuerpo humano y sus órganos internos. Los hijos que luchan juntos dentro de ella representan el cerebro y el corazón. Los niños luchaban juntos dentro de ella. Misajín, su lucha por la primacía entre estos dos se expresa metafóricamente en la venta por la parte de Esaú de su primogenitura a Jacob a cambio de las lentejas o de gachas que simbolizan el mundo. También, Misajín, aprendemos que el corazón y el hígado son los órganos más importantes. Corazón y hígado. Misajín, a continuación, los rabinos profundizan en la naturaleza de la vida después de la resurrección, identificando, Misajín, los elementos de nuestra existencia anterior que seguirán presentes tras la redención final. Misajín, el ser humano tiende a sacrificar la realización y el bienestar a largo plazo por la gratificación inmediata del ego. Este es el verdadero significado de que Esaú vendiera su primogenitura a su hermano.
Misají, nos conformamos con un plato de avena cada día, cegados por el momento, preocupándonos solo por nuestro propio interés a costa de nuestros seres queridos. Es más, Misajín, nos engañamos creyendo que nuestros actos egoístas son en realidad por el bien de nuestras familias. Misajín, esta ilusión es producto de nuestra naturaleza oscura. Este pasaje descorre el velo de la ilusión, dándonos así, Misajín, la fuerza y la sabiduría para no vender nuestra Neshama cuando surge la tentación de la autocomplacencia. Cuando llegó Ra Kahaná, dijo que esto se decía en nombre de los versados en la Mishnah. El cuerpo se sustenta en el hígado y el corazón, como dijo Rabí Yehudá. El corazón y el hígado son los órganos que dirigen el funcionamiento de los demás órganos del cuerpo. El cerebro dirige la cabeza, pero en el cuerpo hay dos órganos que la dirigen. El primero es el hígado y el segundo el corazón. Este es el significado del verso, Misajín. Y los niños luchaban juntos en su vientre. Estos son los dos pilares del cuerpo, el cerebro y el corazón. Él pregunta, ¿por qué lucharon el corazón y el hígado? Bueno, es porque la mala inclinación fue erradicada del corazón. Luego se pregunta por qué, si la mala inclinación fue erradicada, está escrito, lucharon. Debería haber escrito, y estuvieron en Shalom. Rajuna explicó que lucharon significa que la fuerza y el vigor del corazón y el hígado, los órganos rectores del cuerpo, se quebraron porque la mala inclinación fue eliminada. Rabí Yehuda pregunta, ¿qué dice entonces el cuerpo? El cuerpo pregunta, si es así, ¿por qué estoy así? ¿Y por qué fui creado? Inmediatamente fue a consultar a Shen, Bereshí 25:22. Y Hashem le dijo, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos, Bereshí 25:23. Estos son los dos órganos principales, el hígado y el corazón. Rabí Yossi dijo que se trataba del cerebro y el corazón, pero Rabí Yehudá dijo, el cerebro no está incluido aquí, pues está escrito en tu vientre, literalmente vientre. Y el cerebro no está en el vientre, sino en la cabeza. Y dos pueblos de tus entrañas y el mayor, literalmente el grande, servirá al menor. Este es el hígado, que es grande y poderoso, y que sirve al corazón, como dijo Rabí Yehudá. El hígado recibe la sangre y la sirve al corazón. El primero salió rojo, Bereshí 25:21. Aquí Misajín Ra Kahaná explicó que el hígado es el primero y es rojo. ¿Por qué es rojo? Bueno, porque es el primero en entregar la sangre. Rabí Elíasar pregunta, ¿por qué se le llama el primero? Bueno, porque es el primero en tragar la sangre de todos los alimentos. El primero en sangre, pero no en la creación. ¿Y por qué se dice que el grande servirá al menor? Bueno, porque a pesar de ser mayor y de mayor tamaño que el corazón, sirve al corazón. Rabí Abba pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de este texto si no enseñar a la gente del mundo que aunque habrá perfección en la tierra,
El camino y la naturaleza del mundo no cambiarán. Bueno, Rabí Isaac dijo, vengan y miren, el hígado caza y tiene venado en la boca, mientras que el corazón contempla y habita en tiendas. Como está escrito, y Jacob preparó potaje mientras pensaba profundamente y se ocupaba de la Torá. Y Jacob preparó un guiso. Aquí Misajín, en nombre de Rabí Ajá, Rabí Bod dijo que la naturaleza del mundo nunca cambia. Venga y mire, que está escrito. Y Jacob preparó un guiso, que en hebreo es nasit, como en el verso. Negociaron, en hebreo es tadú, Shemot 18:11, que se tradujo al arameo como pensaron. Esto significa, Misajín, que el corazón reflexiona y medita en la Torah, que representa el conocimiento de su Boreolán, de su Creador. Así, Misajín, está escrito, y Esaú volvió del campo y estaba cansado. Bereshí 25:29. Es propio, Misajín, del hígado salir a cazar y tragar. Si no encuentra presa, se cansa y le dice al corazón, antes de pensar en las palabras de la Torá, piensa en comer y beber para nutrir su cuerpo. Este es el significado del verso. Y Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des a beber de ese guiso rojo, pues es mi manera de tragar la sangre y transmitirla a los demás órganos, ya que me siento débil, sin comida ni bebida. Y el corazón responde, dame lo primero y lo mejor de lo que comas, dame tu primogenitura. Este es el significado de véndeme hoy tu primogenitura. Es decir, jura por tu deseo, mientras el corazón contempla la comida, el hígado la traga. Si no fuera por el corazón anhelando y pensando en la comida, el hígado y los demás órganos no podrían tragar, como dijo el rabino Yossi. Así actúan los esclavos que no comen delante de su amo. El rabino Yossi dijo, más adelante está escrito diciendo, entonces Jacob le dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Bereshí 25:34. ¿Qué son estas lentejas? Responde, son redondas como un círculo, y así como el círculo que gira alrededor del mundo no se desvía de su órbita, así el hombre en ese tiempo jamás se desviará de la suya. Aunque seguirá existiendo todo lo bueno, precioso y perfecto, con todo ello, la costumbre mundana de comer y beber no cambiará. Aprendimos, Misajín, de la Mishnah que cuatro vientos soplan en el mundo, y el Kadosh bendito sea, levantará un espíritu para establecer el cuerpo, el cual incluirá cuatro espíritus, como está escrito. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, o espíritu, o ruaj, Ezequiel 37:9. No está escrito en los cuatro, sino de los cuatro vientos, pues estará compuesto de los cuatro. Aprendimos, Misajín, que este ruaj, este viento, este espíritu, es el viento que procrea, el viento que come y bebe, y no hay diferencia entre este mundo y los días de la vanidad del Mashiach, salvo la liberación de la servidumbre a los imperios. Y no hay diferencia entre este mundo y la resurrección de los muertos, salvo la pureza y la adquisición del conocimiento. Ragnaman añadió la longevidad. Hablemos la reunión de los exiliados y la resurrección de los muertos.
Aquí, Misajín, los rabinos discuten sobre el momento de la resurrección tras la venida del Mashiach, basándose en los versos de la Torá. Demuestran, Misajín, que es posible discernir entre el momento de la resurrección de los tzadikín y el de los buenos. Se nos dice que los malvados de este mundo no experimentarán la resurrección. El rabino Eleazar expresa su tristeza al pensar que la gran mayoría de la humanidad tendrá que esperar más que los justos, aunque aquellos que se arrepienten en vida contribuyen a adelantar el momento de su propia resurrección. Misajín, cultivar la conciencia del arrepentimiento es el primer paso para acelerar nuestra propia redención y la resurrección final tras la llegada del Melech HaMashiach. La luz de este pasaje, Misajín, estimula el sentimiento de arrepentimiento y ayuda a apresurar la llegada del Mashiach. Y por consiguiente, Misajín, la resurrección del mundo entero. Rayo se preguntó, si los días de la venida del Mashiach y la resurrección de los muertos eran lo mismo o los mismos, respondió, no, pues hemos aprendido que la construcción del templo precede a la reunión de los exiliados, la cual precede a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es el último acto de todos. Lo sabemos por el verso que dice, el Adón reconstruye Jerusalén, reúne a los desterrados de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tejilín 147, versos 2 y 3. Esto se refiere, Misajín, a la resurrección de los muertos, que es la sanación de los quebrantados de corazón y de sus difuntos. Primero reconstruye Jerusalén, luego reúne a los desterrados de Israel y finalmente sana a los quebrantados de corazón. Misajín, hemos aprendido que la reunión de los exiliados precedió a la resurrección de los muertos por 40 años, como está escrito. Isaac tenía 40 años. ¿Qué significan estos 40 años? Bueno, según Rak Kahaná, Rabbi Broká dijo, ¿cuántas tribulaciones, cuántas guerras se librarán contra los Bene Israel desde la reunión de los exiliados hasta la resurrección de los muertos? Dichoso aquel que escape de ellas, como está escrito. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Daniel 12:1. Rabí Judá dijo que esto nos enseña, Misajín, que muchos se purificarán, se emblanquecerán y serán probados. Rabí Isa añadió, y los refinarán como se refina la plata, y los probarán como se prueba el oro. Zacarías 13:9. En esos mismos días habrá quienes digan, no encuentro placer en ellos. Colosenses 12:1. Y desde que desaparezcan las tribulaciones hasta la resurrección de los muertos, transcurrirán 40 años. Rajuná dijo, venga y mire, porque los Bene Israel anduvieron 40 años por el desierto. ¿Por qué no obedecieron la voz de Hashem? Por eso anduvieron 40 años en el desierto. Joshua 5:6. En este verso sucede, Misaquín, lo mismo. Rabí Yossi dijo, todo lo dicho es igual, salvo un detalle. Al cabo de 40 años, cuando pasen las tribulaciones y los impíos sean exterminados, los muertos, los habitantes del polvo, vivirán. ¿Por qué? Bueno, porque está escrito, la aflicción no volverá a subir. Nehemías 1:9. Se saciaron con lo que tenían tras la resurrección de los muertos. El mundo se asentará, como está escrito. En aquel día Hashem será uno y su nombre será uno.
Zacarías 14:9. El rabino Eleazar estaba sentado y sumamente triste. El rabino Yehoshua se presentó ante él y le preguntó por qué la luz del mundo se había oscurecido. Dijo, me invadió un gran temor, pues veo cómo los compañeros versados en la Mishnah han respondido sobre en quién mora el Ruaj de los Kadoshim. Dijeron que la redención será en el sexto milenio. Esto fue bien dicho, pero yo veo un tiempo mayor para los habitantes del polvo, quienes esperan hasta el año 408 del sexto milenio, cuando resucitarán. Por esta razón los compañeros se sintieron motivados por el verso que se refiere a los habitantes del polvo como los hijos de Het, pues Het alude a su resurrección después de 408 años. Het y Tab, como está escrito, en el año de este jubileo, cada uno volverá a su posesión. Paikra 25:13. ¿Cuándo es esto? Que en hebreo es Hasod, se haya cumplido. El valor numérico de Hasod es 5408, ya que el Hei de Hasod alude a los Hei igual a 5000 y Sod tiene un valor numérico de 408. Entonces devolveréis a cada hombre a su posesión. Significa que el cuerpo volverá a su Neshama, que es su posesión y su destino. El rabino Yahoshua dijo, este lapso de tiempo no debería ser difícil para ustedes, pues hemos aprendido que hay tres clases: los completamente sadí, los completamente inicuos y los que están en un punto intermedio. Los completamente sadiquín resucitarán con la resurrección de los muertos de la tierra de Israel unos años antes del año 408, es decir, en el 40º año después de la reunión de los exiliados. Finalmente, todos resucitarán en el año 408 del sexto milenio. ¿Quiénes merecerán este lapso de tiempo? Quien guarde los preceptos en ese momento. Por eso me entristezco. Le dijo, Rabí, hemos estudiado el verso, hágase la luz, Bereshí 1:2. ¿Qué significa hágase el secreto? Hágase el secreto, porque la luz es el secreto de la redención. Y el valor numérico de Or, luz, es Ras, secreto. Así pues, el verso hágase la luz sugiere que el tiempo de la redención será un secreto desconocido para todos. El rabino Eleazar ben Araj insinuó que no estaba de acuerdo con este largo periodo. Añadió que, mediante el arrepentimiento, todos lo resucitarán pronto. El rabino Yehoshua respondió, si no lo hubieras dicho, no habríamos dejado lugar para aquellos que esperan diariamente la redención, como está escrito, un tesoro de salvación. Isaías 33:6. ¿Qué es esta salvación? Bueno, se refiere a quienes buscan la salvación a diario. Si la redención está ligada a un tiempo específico, ¿cómo puede esperarse a diario? Bueno, esto es sin duda depende del arrepentimiento. Cuando se arrepientan, serán redimidos. Y 40 años después de la redención, la resurrección de los muertos tendrá lugar como se ha dicho. La pregunta, ¿cuál es la opinión del rabino Eleazar, quien dijo que dependía del arrepentimiento? ¿Cómo lo supo? Bueno, pues del verso, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Daniel 12:2.
¿Se entiende? Por los que duermen, que solo algunos resucitarán. Estos son los sadiquín que se arrepintieron mientras vivían, quienes resucitarán pronto, porque mediante el arrepentimiento resucitarán algunos años antes. Pregunta, ¿por cuántos años preceden a los demás? Bueno, el rabino Yehudá respondió, por 210 años. El rabino Isaac dijo, Resh Dale Yud, 210. Como está escrito, de Jacob saldrá Yer, Yud, Resh Dale, un gobernante. Números 24:19. Esto indica, Misajín, que los justos preceden a los demás hombres por 210 años. Ragnatman dijo, la precedencia depende de cuánto se desgasta el cuerpo en el polvo. Es decir, cuanto antes se desgasta el cuerpo en el polvo, antes resucita. El rabino Yossi le dijo, si esto es cierto, entonces hay muchas resurrecciones, pues cada cuerpo tiene su propia resurrección según su desgaste en el polvo. Él responde, todos los avivamientos ocurrirán al mismo tiempo, como se dijo en la visión. Y la palabra era cierta y por mucho tiempo por delante. Daniel 10:1. Y hubo hambre en la tierra, aparte del hambre que hubo en los días de Abraham vino. Bereshit 26:1. El rabino Abajú inició la discusión con el verso. Mientras el rey descansaba a la mesa, mi nardo desprendió su fragancia. Yohanan 1:12. Aprendimos que los justos atravesarán 4 eras y 4 tiempos, cada uno diferente del otro. Durante la primera, el conocimiento aumentará en el mundo y los justos concebirán lo que no han concebido en este mundo, como aprendimos del rabino Pinjas. En el futuro, la percepción de los justos será mayor que la de los malajín ministradores, como está escrito, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Durante el segundo tiempo estarás ocupado. Y los muchachos crecieron, porque él disfrutaba mucho de su carne de venado. Aquí, Misajín, la discusión se adentra en una comprensión más profunda de la metáfora de Saúl como cazador, incluso Misajín en el vientre materno. Recordemos que Jacob se sintió atraído por el Boreolán, mientras que Saúl se sintió atraído por la idolatría. Como astuto cazador, Esaú robó las mentes de los hombres y los extravió para que se rebelaran contra el Boreolán. Al indagar los rabinos sobre por qué Isaac desconoció estos aspectos de su hijo, descubrimos, Misajín, que la Shejinah deseaba que solo Jacob fuera bendecido en el Roaj del Boreolán, lo cual sucedió precisamente. Misajín, los versos que narran cómo Esaú indujo a los hombres a la idolatría funcionan como una especie de homeopatía espiritual. Así, Misajín, como la cura para la mordedura de una serpiente venenosa reside en el veneno de la serpiente. El remedio para fortalecer nuestra conciencia contra las tentaciones del mundo material reside en los versos que tratan sobre estos asuntos. Además, Misajín, traemos la luz de la Shejinah a nuestras vidas mediante el mérito de Jacob. Cuando dice, y los muchachos crecieron en Bereshit 25:27, esto se refiere, Misajín, al lado de Abraham, el lado derecho que es Hasadín, y que los hizo crecer. Su mérito los sostuvo, pues les enseñaba los preceptos, como está escrito, porque yo lo conozco, que mandará Ed a sus hijos, Bereshit 18:19,
Recordemos, Misajín, que la partícula et significa que Jacob y Esaú están incluidos entre sus hijos. Por lo tanto, Misajín, la explicación de y los muchachos crecieron es que crecieron en santidad. Solo después Esaú se corrompió. Rabino Eleazar no estuvo de acuerdo. Él cree que cada uno siguió su propio camino, uno hacia la emunaj y el otro hacia la idolatría. Así fue mientras aún estaban en el vientre de Rica. Cada uno se dirigió a su lado correspondiente. Cuando ella realizaba buenas obras o pasaba cerca de un lugar propicio para los preceptos de la Torá, Jacob se alegraba y luchaba por nacer. Y cuando pasaba junto a un lugar de idolatría, el maligno luchaba por nacer. Esto ya se ha explicado. Por eso, Misajín, al nacer, cada uno fue atraído al lugar que le correspondía. Por lo tanto, está escrito, y los muchachos crecieron, y Esaú era un astuto cazador, lo cual significa que desvió a la gente a la rebelión contra Shem. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba su carne de venado. Bereshit 24:28. Este verso, Misajín, ya ha sido explicado. Aquí se lee un astuto cazador, un hombre del campo, mientras que en otro pasaje se lee era un poderoso cazador. Bereshit 19. Allí Misajín significa que engañó a los hombres y los desvió para que se rebelaran contra Shem. Aquí Misajín significa lo mismo. Por lo tanto, un hombre del campo es alguien que robará y asesinará. Y Esaú dijo que fue al campo a orar, como está escrito de Isaac. E Isaac salió a meditar en el campo. Bereshit 24:63. Cazó y engañó a Isaac con su propia carne, como está escrito. Disfrutó de su venado, literalmente tenía venado en la boca. Se le llamaba hombre del campo porque su destino no estaba en un lugar poblado, sino en un lugar desolado en el desierto, en el campo. Por eso se le llamaba hombre del campo. Quizás se pregunten por qué quizá desconocía todas las malas acciones de Esaú. Si la Shejinah estaba con él y por medio del Ruach HaKodesh debería haberlo sabido. Pues sin la Shejinah, ¿cómo habría podido bendecir a Jacob cuando lo hizo? Bueno, ciertamente la Shejinah habitaba en su casa y siempre estaba con él, pero la Shejinah no le informó de ello, porque Jacob solo debía ser bendecido con el conocimiento del Kadosh, bendito sea. Y así debía ser. Porque cuando Jacob se presentó ante su padre, la Shejinah lo acompañó. Y entonces Isaac comprendió que Jacob era digno de ser bendecido y que lo sería por la aprobación de la Shejinah. Y Jacob preparó un potaje. Y Jacob preparó un potaje. Pongan atención aquí. El rabino Shimón diserta sobre el carácter de Jacob y el hecho de que Saúl despreciara su primogenitura. Aquí Misajín la Torah nos dice que Isaac otorgó numerosas bendiciones a su hijo Jacob, creyendo que se trataba de Esaú. Aunque Isaac desconocía la maldad de Saúl, lo hizo para preservar la pureza de su bendición a Jacob. Sin embargo, Misajín, Jacob sí conocía a Esaú y trató a su hermano de una manera que le permitió evitar la contaminación. Misajín, el análisis también describe cómo Jacob encarnó el juicio, la misericordia
y la sutileza. A pesar de su profunda espiritualidad, Jacob fue lo suficientemente astuto como para recibir la bendición de su padre, pues era plenamente consciente del enemigo al que se enfrentaba, su hermano Esaú. El lado oscuro de nuestra naturaleza es astuto y taimado, mis amigos, engañándonos sin cesar para que tomemos decisiones equivocadas. Debemos de ser tan astutos e inteligentes como nuestra inclinación al mal. Si permanecemos pasivos y complacientes, nuestros rasgos negativos nos controlarán. Invor- Invocar la astucia de Jacob mediante las influencias espirituales de este pasaje, Misajín, nos infunden un poder intelectual ingenioso y hábil para vencer el mal. Pero venga y mire, el rabino Shimón estaba sentado con sus amigos cuando apareció su hijo, el rabino Eleazar. El amigo le dijo al rabino Shimón: tenemos una pregunta importante que hacerte acerca de Jacob y Esaú. ¿Por qué Jacob se negó a darle a Esaú un guiso de lentejas a menos que le vendiera su primogenitura? Además, Esaú le dijo a su padre Isaac: porque me has suplantado dos veces. Bereshí 27:36. ¿Cómo pudo Jacob engañar a Esaú? Bueno, él respondió: ahora mereces un azote porque le creíste a Esaú y metiste sobre las palabras de Jacob. Mentiste sobre las palabras de Jacob. Aquí, en la escritura da testimonio de que Jacob era un hombre íntegro. Bereshí 25:27. Lo cual significa, Misajín, que no podía engañar. Además, Misajín, está escrito: le mostrarás la verdad a Jacob. Miqueas 7:20. Esta era la situación entre Jacob y Esaú. Incluso antes, Esaú detestaba su primogenitura y le pidió a Jacob que la aceptara sin pagarle nada. Así, Misajín, está escrito: y comió y bebió y se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Bereshí 25:34. Misajín del verso, cuando dice: y Jacob preparó un guiso, y Esaú llegó del campo, débil. Aquí el rabino Eleazar explicó que y Jacob preparó se refiere al duelo por Abraham Avino, quien había muerto ese día. Jacob preparó lentejas redondas que no tienen boca. Esto alude a los dolientes que carecen de ella. Pregunta: ¿no debería haberse escrito: e Isaac preparó un guiso, puesto que él y no Jacob era el doliente? Bueno, Jacob preparó un guiso, porque Jacob conocía el origen de Saúl y qué bando se había unido. Por lo tanto, cocinó platos rojos, a saber, lentejas rojas, porque este plato rompe el poder y la fuerza de la sangre roja, y puede romper el poder y la fuerza de Saúl, que es el secreto de la sangre roja, como está escrito. Y el primero salió rojo. Bereshí 25:25. Aquí, Misajín, por ese sacrificio, al venderle a Jacob su primogenitura, Esaú se convirtió en esclavo al instante. Jacob comprendió que por el único macho cabrío que los Bene Israel sacrificaron en Yom Kippurín en su honor, a saber, a Azazel en el desierto, Vayikra 16:10, el secreto de Samael, el ministro de Saúl, se convertía en esclavo de sus descendientes y no los culparía. Y debido a la astucia de Saúl, Jacob lo trató con sabiduría en todo momento.
de modo que Esaú no pudo gobernar y se mantuvo sumiso. Jacob no se contaminó con él, sino que lo dominó. El rabino Yehudá dijo que esto también debió aplicarse a Labán, pues él también era hechicero, como está escrito. He aprendido por señales que Hashem me ha bendecido por tu causa. Bereshit 30:27. Por lo tanto, Misajín, Jacob fue engañoso con él. Y aunque Jacob era un hombre sencillo e íntegro, era misericordioso, Rajún, con quien debía serlo. Era estricto en el juicio y engañoso cuando era necesario, pues constaba de dos partes, juicio y juicio, ya que Jacob es el secreto de la columna central, que comprende las dos columnas, Jese y Gebura. De él está escrito: con los misericordiosos te mostrarás misericordioso, misericordioso, y con los perversos te mostrarás astuto. Ejilín 18:26. Lo que significa, Misaquín, que con los misericordiosos actuó del lado de la bondad, que es Gesed, y con los perversos del lado del juicio, estricto, tal como debe de ser. Cuando dice, y hubo hambre en la tierra, y hubo hambre en la tierra, los rabinos discuten cómo el Boreolam pone a prueba a los justos y cómo trata a los impíos. Hay una demora en la ejecución del juicio contra los impíos para darles tiempo de que se arrepientan. Se nos dice, Misajín, que el Boreolam pone a prueba a los justos para ayudarlos a levantar la cabeza. La discusión aquí muestra, Misajín, cómo esto se aplica a Adán, a Abraham, a Noaj e Isaac. Luego el rabino Shimon explica la necesidad de comprender la relación entre el alma, el cuerpo y la Shejina. Aprendemos, Misajín, que solo cuando el alma se reúne con la Shejina es verdaderamente digna. Un niño aprende a caminar cayéndose y levantándose, comparado con toda una vida de caminar. Este periodo de tropiezos continuos es relativamente corto. De igual manera, Misajín, las dificultades y aflicciones de nuestra vida son oportunidades de aprendizaje. Nos son enviadas para ayudarnos a aprender a caminar en los caminos del Boreolán. Misajín, cuando comprendemos nuestra aflicción o aflicciones de esta manera, su duración es breve en comparación con una vida de plenitud espiritual. Por el contrario, Misajín, cuando la vida parece extrañamente tranquila y plácida, el Boreolam puede estar postergando juicios contra nosotros por comportamientos egoístas. Debemos estar atentos, Misajín, a nuestra conexión con la luz durante estos momentos y comenzar a reflexionar con humildad y con arrepentimiento. Cuando dice, y hubo hambre en la tierra, Bereshit 26:1, aquí Misajín, el rabino Yehudá inició la discusión con el verso, cuando dice, el Adón prueba al justo, pero al impío y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Tehilín 11, verso 5. Cuán ordenadas y justas son las obras del Kadosh, bendito sea. Todo lo que hace es conforme a la justicia y a la emet. Como está escrito, Él es la roca, su obra es perfecta. Devarim 32:4. Pero venga y mire, el Kadosh, el bendito sea, no juzgó a Adán antes de ordenarle por su propio bien que no dejara que su corazón y su voluntad
se desviarán hacia otro camino. Es decir, Misajín, que no comiera del árbol del conocimiento, para que no se contaminara. Pero él no tuvo cuidado y transgredió los preceptos de su moré al comer del árbol del conocimiento. Entonces el Kadosh, el bendito sea, lo juzgó. Y Sajín, aún así, el Kadosh, bendito sea, no lo juzgó con la severidad que merecía, es decir, según el verso. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bereshit 2:17. Se abstuvo de su ira y le permitió estar entre los vivos un día, es decir, el día del Kadosh, bendito sea, que equivale a 1000 años, como está escrito, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. Tejilí 90, verso 4. Menos los 70 años que le concedió a David Hamelin, quien no tenía vida propia. Por lo tanto, vivió 930 años, es decir, 1000 años menos 70. De igual modo, Misajín, el Kadosh Baruj Hu no juzga al hombre según sus malas obras, cosa que hace continuamente. Pues si así fuera, el mundo no habría sobrevivido. Pero el Kadosh, el bendito sea, se abstiene de su ira contra justos e impíos. Con los impíos es aún más indulgente que con los justos, para que se arrepientan completamente y vivan en este mundo y en el venidero. Como está escrito, vivo yo, dice el Adón, no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva. Ezequiel 33:11. Lo cual, misajín, significa vivir en este mundo y en el venidero. Por esa razón siempre es indulgente. Otra razón es que de ellos puede surgir una buena descendencia, como Abraham vino, fue engendrado por Taré, quien dio origen a una buena descendencia y tuvo una buena herencia en el mundo. Pero el Kadosh, el bendito sea, Misajín, siempre es estricto con los justos en cada una de sus obras, como sabe que no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda, los pone a prueba constantemente. No los pone a prueba por sí mismo, pues conoce su deseo y la firmeza de su emunaj, y no necesita someterlos a prueba. Los prueba solo para levantarles la cabeza, para darles confianza a medida que obtienen sus méritos mediante estas experiencias. El Kadosh, el bendito sea, se comportó de manera similar con Abraham Avinu, como está escrito, que el Elohim puso a prueba a Abraham, Bereshit 22:1. ¿Qué significa poner a prueba? Que en hebreo es nisaj. Bueno, esto significa levantar el estandarte, que en hebreo es nes, como está escrito, levantar un estandarte, Isaías 62:10. Y levantar el estandarte en Yarmiyahu 4:6. Él levantó su estandarte sobre el mundo entero y para esto, misajín, para la prueba en el sacrificio. El Kadosh, el bendito sea, levantó el estandarte de Abraham vino ante los ojos de todos. Como está escrito, puso a prueba a Abraham vino. Así, el Kadosh, el bendito sea, para levantar el estandarte de los justos. Los prueba para que ellos levanten la cabeza en todo el mundo. Pon a prueba al justo. Salmo 11:5. ¿Cuál es la razón? Aquí, Misajín, según Rabbi Shimon, es porque el Kadosh Baruj Hu desea al justo.
como está escrito, pero a Shem le plació quebrantarlo con enfermedad. Yesayah 53:10. Esto ya se ha explicado, Misajín. El Kadosh, bendito sea, desea el alma y no el cuerpo, porque el alma se asemeja al alma suprema, es decir, la Shejinah, y el cuerpo no es digno de unirse a la Shejinah celestial. Así, Misajín, aunque la forma del cuerpo sea imagen del secreto supremo, es decir, aunque el cuerpo provenga de la Shejinah, es decir, Malhut, no obstante no es digno de unirse a ella. Pero venga y mire, cuando Kadosh, bendito sea, desea iluminar el alma de un hombre, quebranta el cuerpo para que el alma gobierne, mientras el alma está con el cuerpo. Son iguales, y el alma no puede gobernar. Tras la destrucción del cuerpo, el alma se fortalece. ¿Cuál es el significado del verso? Prueba al justo, Tejilín 11, verso 5. Bueno, es como está escrito, una piedra probada, Yesayah 28:16. De la misma manera, él prueba al Sadik, lo que significa que lo fortalece con esa piedra probada, que es una piedra angular preciosa. Así prueba él al justo. Pero al impío, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 11:5. ¿Qué significa su alma? Literalmente nefesh. Los aborrece. Podría aludir al Kadosh bendito sea, cuya nefesh aborrece al impío. Pues la palabra nefesh no es apropiada para Kadosh Baruj. La explicación es que el plano mismo de él que depende todas las almas, Malhut aborrece la nefesh del impío, porque no quiere que esta alma se adhiera a él, ni en este mundo ni en el venidero. Por eso está escrito. Pero al impío, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Otra explicación de su alma aborrece se encuentra en lo escrito. Adonai Elohim ha jurado por su alma. Amos 6:8. Lo cual significa que la palabra nefesh se usa en relación con Hashem. Siendo así, Misajín, la explicación es simplemente que el alma de Hashem aborrece al impío y al que ama la violencia. Por eso, prueba al justo, pues lo ama. Pero venga y mire que cuando el Kadosh, bendito sea, creó a Adán, le ordenó que no comiera del árbol del conocimiento para su beneficio. Le dio sabiduría para que ascendiera a través de los grados hasta Kadosh, bendito sea. Al descender vio los deseos de la mala inclinación y se aferró a ellos, olvidando así toda la cabot del cielo que había contemplado de su maestro. Por ejemplo, de Noaj, primero está escrito, Noaj era un hombre justo y perfecto, Bereshit 6:9. Luego descendió y vio un vino fuerte, añejo y turbio, lleno de pozos, bebió de él, se embriagó y quedó descubierto, como está escrito, y bebió del vino y se embriagó y quedó descubierto dentro de su tienda. Bereshit 9:21. Entonces Abraham fue elevado con sabiduría y contempló la cabot de su moré. Posteriormente está escrito, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Misraín. Bereshit 12:10. Y salió Abraham de Misraín, Bereshit 13:1. Y fue elevado al nivel que tenía al principio. Vino en Shalón y se fue en Shalón. Y luego Isaac, de quien está escrito, y hubo hambre en la tierra, Bereshit 26:1. E Isaac fue a Gerar. Desde allí ascendió después en Shalón.
Y así todos los justos son puestos a prueba por el Kadosh, bendito sea, para levantar la cabeza en este mundo y en el mundo venidero. Y él dijo, ella es mi hermana. Pongan atención. Aquí, Misajín, se explica que porque Abraham y Isaac respondieron como se indicó anteriormente cuando se les preguntó sobre sus esposas. Este episodio, Misajín, está vinculado a la Shejinah. Pongan atención. A la presencia divina del Boreolán en el plano físico. El doble significado de la palabra hermana se revela como una alusión a la conexión de los patriarcas con la Shejinah, fuente de felicidad y protección humanas. Aquí mis ajinos rabinos también analizan la naturaleza y la ubicación de la morada de la Shejinah, que reside tanto en sus esposas como en la tierra Kadosh. Misajín, la Shejinah solo puede morar en nosotros, ofreciéndonos protección y plenitud. Cuando nos encontramos en un estado mental de gratitud y alegría, en el momento en que una persona se siente deprimida, negativa o victimizada, la Shejinah se aleja. Este pasaje, Misajín, evoca un estado mental positivo y de gratitud, atrayendo, Misajín, así a la Shejinah a nuestras vidas. Esta luz, Misajín, también contribuye a enriquecer nuestras relaciones matrimoniales. Cuando dice, y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él dijo, ella es mi hermana, en Bereshí 26:7. Es decir, tal como Abraham dijo, ella es mi hermana, refiriéndose a la Shejinah, pues la Shejinah estaba con Isaac y su esposa. Y él dijo de la Shejinah, ella es mi hermana, como está escrito, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Proverbios 7:4. Así fortalecido por la Shejinah, dijo, ella es mi hermana. Abraham y Isaac merecían decir de la Shejinah, ella es mi hermana. Esto se debe, Misajín, sin duda, al verso en el que Pin le dijo a la Shejinah, hermana mía, amada mía, paloma mía, pura mía. Cantar de los Cantares 5:2. Misajín, Abraham e Isaac fueron un carro o una merkabah para Pin, y por lo tanto, Misajín, fueron dignos, al igual que Pin, de decir acerca de la Shejinah, ella es mi hermana. Así, Misajín, los Adikim fueron fortalecidos por el Kadosh, bendito sea, es decir, se convirtieron en un carro para él. Y sucedió que después de haber estado allí mucho tiempo con Rebeca, su esposa, en Bereshí 26:8, se dice, con Ed, Rebeca, su esposa, precisamente lo cual alude a la Shejinah que estaba con Rebeca, porque Ed, con, como sabemos, es el nombre de la Shejinah. Otra explicación plantea si podríamos concebir que Isaac cumpliera con sus deberes maritales durante el día. Hemos aprendido, Misajín, que los Bnei Israel son Kadoshin y se abstienen de las convivencias diurnas. Por lo tanto, ¿cómo podía Isaac, que era Kadosh, tener relaciones sexuales durante el día? Bueno, ciertamente Abimelech era sabio y se guió por la sabiduría de los astros, a la que se llama ventana. Como está escrito aquí, desde una ventana, Bereshí 26:8. Y en otro lugar, la madre de Sixra miró por una ventana, Jueces 5:28.
Así, Misajín, como la ventana se refiere allí a la astrología, también se refiere aquí y vio que no era como Isaac había dicho, sino que ciertamente estaba jugando con ella y ella era su esposa. Entonces, Abimelech llamó a Isaac, Bereshí 26:9. Aquí Misajín Rabillo sí dijo que Abimelech le habría convenido hacer esto con Isaac y tomar a su esposa, como lo hizo con Abraham. Si no fuera por el Kadosh, bendito sea, quien lo reprendió antes, por lo que le hizo a Abraham vino, diciendo, he aquí estás muerto a causa de la mujer. Bereshí 20, verso 3. Pero venga y mire, que está escrito, porque pensé, ciertamente el temor de Elohim no está en este lugar. Bereshí 20:11. Según el rabino Abba Misajín, esta es la razón por la que dijo, ella es mi hermana. Quería aferrarse a la Shejinah como está escrito. Di a la sabiduría, es decir, a la Shejinah, tú eres mi hermana. ¿Por qué? Porque no tenía emuná en ellos, pues si la hubiera tenido, no la habría necesitado. Pero como no tenía emuná, dijo, ella es mi hermana. Por lo tanto dijo, porque pensé, ciertamente el temor de Elohim no está en este lugar. El temor de Elohim es la emunaj. El rabino Eleazar dijo que esto se debe a que la Shejinah no reside fuera de la tierra Kadosh. Por lo tanto, no hay temor de Elohim en este lugar, ya que el temor se asocia con la Shejinah. Este no es su lugar y ella no mora aquí. Elisa fue fortalecido por la emuná, que es la Shejinah, cuando vio a la Shejinah morando en su esposa. Y Abimelech cargó. Abimelech cargó. Aquí, Misajín, aprendemos cómo las acciones y la conducta de los justos, como el patriarca Isaac, contribuyen a construir y fortalecer nuestra dimensión física de Malhut. Ponga atención. Misajín, estos actos de los justos se reflejan en nuestras propias acciones de significado espiritual, como la colocación de los tefilín y el uso de los tzitzit. Misajín, Misajaverín, al recurrir al poder metafísico de personajes justos como Isaac y también a las fuerzas espirituales liberadas al colocar el tefilín y usar el tzitzit, fortalecemos nuestra neshama. De esta manera aseguramos, Misajín, que nuestra estancia en esta existencia física esté llena de crecimiento espiritual e iluminación. En el verso que dice, y Abimelech ordenó a todo su pueblo, que le dijo, quien toque a este hombre, a su mujer, quien toque a este hombre o a su mujer, ciertamente morirá. Bereshí 26:11. Venga y mire. Cuánto tiempo el Kadosh, bendito sea, se abstuvo de vengar a los impíos. Pues gracias al bien que Abimelech hizo con los primeros patriarcas, los hijos de Israel no gobernaron sobre los filisteos hasta que generaciones después Abimelech obró bien en tratar correctamente a Isaac, pues les dijo a Abraham, mira, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Bereshí 20:15. Esta promesa, Misajín, también se aplica a los descendientes de Abraham Avino. Por eso cumplió su palabra con Isaac y el rabino Eleazar lo alaba por cumplir su promesa. El rabino Yehudá dijo, ay del impío cuya generosidad no es completa, venga y mire. Efrón primero dijo, Señor mío, escúchame,
te doy el campo y la cueva que hay en él. Bereshí 23:11. Después dijo, 400 ciclos. Y luego, y Abraham pesó para Efrón dinero corriente con el mercader. Aquí también, Misajín, está escrito al principio lo que le dijo a Abraham. Mira, mi tierra está delante de ti, lo cual incluye a Isaac. Luego le dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque eres mucho más poderoso que nosotros. Bereshí 26:16. El rabino Eleazar Misajín le dijo, esta es la benevolencia que Abimelech tuvo con Isaac. No le quitó nada y le despidió con su dinero y sus posesiones. Luego fue tras él para hacer un pacto con él. Y el rabino Eleazar dijo que Isaac obró bien porque conocía el secreto de la sabiduría. Se esforzó y cavó un pozo de agua, es decir, estableció el pozo llamado pozo de agua, para fortalecerse adecuadamente con la emunaj, que es el pozo. Abraham también se esforzó y cavó un pozo de agua. Jacob lo encontró terminado y se estableció junto a él. Todos lo buscaban y se esforzaban junto a él. Todos lo buscaban y se esforzaban junto a él para fortalecerse con la verdadera emunaj, como corresponde. Actualmente los Bene Israel se fortalecen mediante el pozo de agua. Misajín, el secreto de la Nutba, según el secreto de guardar los mismos de la Torá, es decir, cada día el hombre se fortalece y se envuelve por el mandamiento de los Sixí, que son los flecos, así como por los tefilín que se pone en la cabeza y en el brazo. Así Misajín debe de ser, pues son el misterio supremo, porque el Kadosh bendito sea mora con el hombre coronado por los tefilín y vestido con los flecos. Todo reside en el secreto de la falta, más bien aquí es un ticún. Todo reside en el secreto de la alta emunaj, es decir, la nutba, que significa que se fortalece mediante los preceptos que el hombre sigue. Por lo tanto, Misajín, quien no usa los flecos ni se fortalece diariamente con los tefilín, de la impresión de que la emuná no mora en él, el temor a su maestro se aparta de él, y su oración no es una oración verdadera. Por esta razón, Misajín, los padres se fortalecieron con la emuná suprema, ya que en la fuente celestial reside la emuná plena, es decir, la emuná correcta. Y le puso por nombre Rehobot. Y le puso por nombre Rehobot. Misajín, aquí los rabinos explican el significado de la Sefirot mediante una reflexión sobre el mundo venidero. Se dice, Misajín, que los versos más cotidianos de la Torá encierran significados ocultos relacionados con los procesos espirituales que los patriarcas experimentaron en los mundos superiores. Con esta perspectiva, Misajín, comprendemos que las acciones de los justos se realizan para preservar nuestro mundo. Por ello, Misajín, son capaces de atraer a la Shejinah a nuestro plano terrenal. Misajín, si desconocemos el significado y el poder metafísico ocultos en los versos aparentemente tribales de la Torá, nos vemos impedidos de obtener una inmensa y una inmensa fortaleza de su estudio. Misajín, este pasaje nos ofrece la oportunidad de encender chispas de al conectar con estos significados velados. Misajín, al hacerlo,
inclinamos nuestras acciones hacia la rectitud, contribuyendo así a sostener este mundo con nuestra propia existencia. Cuando el verso dice, y se fue de allí y cavó otro pozo, en Bereshí 26:22, aquí Misajín el rabino Jiyá inició la discusión con el verso, y el Adón os guiará siempre, y saciará vuestras almas en la sequía, y fortalecerá vuestros huesos. Está en Isaías 58:11. Aquí este verso, Misajín, ya había sido explicado, pero con él los fieles se fortalecieron, pues les promete el mundo venidero. Cuando dice, y el Adón nos guiará siempre, en este mundo y en el venidero, y el Adón os guiará, pregunta, bueno, si dijo, y el Adón nos guiará, ¿por qué añadir la palabra siempre? Que en hebreo es tamid. Bueno, esto alude a la ofrenda diaria, o literalmente continuar o continua, que se realiza al atardecer y que recibe su fuerza de debajo del brazo del Yisaj o de Yisaj. En consecuencia, Misajín, con el servicio de Minja, compuesto por Yisaj, quien es el secreto de la iluminación de la izquierda, es la porción del mundo venidero, es decir, la Nutba, que recibe la porción de Jodma, de Israel Saba y Tebuna, llamada el mundo venidero. ¿Cómo sabemos que Hashem te guiará continuamente? ¿Se refiere a la iluminación de la izquierda? Bueno, de David Hamele, como está escrito, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Así como la palabra guía, pronunciada por David Hamele, significa la iluminación de la izquierda, como está escrito, por sendas de justicia, que es un nombre de la Nutba, cuando resplandece desde la izquierda. Aquí también, Misajín, cuando dice guía, alude a la iluminación de la izquierda. Y sacia tu alma en la sequía, también en el resplandor. Isaías 58:11. Se refiere a la lámpara brillante, es decir, Seirampín, Mashiach. El secreto de la iluminación de la justicia. El secreto de los Hasidín, que todas las almas disfrutan y se deleitan al contemplar. Misajín, el verso termina con y fortalece tus huesos. Misajín, el final no concuerda con el principio, pues si el alma del sadín queda satisfecha, como se dijo antes con y sacia tu alma en el resplandor, que habla del nefesh y la neshama, del justo. ¿Por qué ahora dice y fortalece tus huesos? Que se refiere a los huesos del cuerpo. ¿Se refiere a los huesos del cuerpo? Bueno, pero él responde que esto ya ha sido explicado, se refiere a la resurrección de los muertos, al hecho de que el Kadosh bendito sea revivirá a los muertos y restaurará los huesos del hombre a su estado original, en un cuerpo completo. Y la luz de la lámpara resplandeciente iluminará el alma junto con el cuerpo, formando un todo perfecto. De esta manera, Misaguín se refiere al alma del Sadik, a la cual el Kadosh Baruj Hu le dará un cuerpo completo para revestir por la eternidad. Por esta razón, Misajín, está escrito, serás como un jardín regado, como un manantial de agua. Isaías 58:11. Él pregunta, ¿qué es este jardín regado? Bueno, su agua celestial, es decir, la abundante cosecha de vina, nunca cesa, su flujo eterno. Este jardín Malhú siempre sacia su sed de ella, un manantial de agua.
se refiere a ese río que brota y fluye del Edén, cuyas aguas nunca dejan de fluir. Luego explicó la diferencia entre el jardín regado y el manantial. Venga y mire. Un pozo de agua viva es el secreto supremo que es Binah dentro de la Emuná, que es Malhut. Ella es una cisterna de donde brota el agua y una cisterna que se llena con esa agua. Estos dos grados, misajín, son uno, es decir, masculino y femenino, propiamente dicho como uno solo, una eja. Pero venga y mire, esta fuente y la cisterna son una sola. Juntas se llaman pozo, porque la fuente proviene de Aleph y Malhut es una cisterna, que en hebreo es Bor. Juntas forman el pozo, que en hebreo es Ber. Por esta fuente fluye hacia Malhut y nunca se agota. Por lo que la cisterna siempre está llena y quien mira el pozo, es decir, Malhut, contempla el misterio supremo de la Emuná, que es Binah. Y este es el propósito de la labor de los patriarcas, quienes se esforzaron por cavar un pozo de agua en el secreto supremo, que es Binah. No debe haber división entre la fuente, que es la fuente de agua, y la cisterna misma, pues todo es Eja, todo es uno. Entonces, y le puso por nombre Rehobot, Bereshit 26:22. Por esta razón, Misajín, sus manantiales se extenderán por todas partes, es decir, a la derecha y a la izquierda, que son Jodma y Hasadín, como está escrito. Así se esparcirá tu manantial y correrán corrientes de agua en las ensanchaciones, que en hebreo es Rehobot, como está en Proverbios 5:16. Por esta razón, Misajín le puso por nombre Rehobot. El rabino Shimon comenzó con el verso cuando dice: la sabiduría clama en las calles, ella alza su voz en las plazas. En hebreo es Rehobot. Proverbios 1:20. Este verso, Misajín, encierra un profundo misterio. ¿Por qué está escrito en plural? Es decir, sabiduría. Y no simplemente sabiduría. Bueno, él dijo, se trata de que la sabiduría superior, la sabiduría de Ariampin y la sabiduría inferior, que está incluida y reside dentro de la superior, la sabiduría inferior, es decir, la sabiduría de Nutba. Cuando dice grita en las calles, venga y mire, que la Jotma superior de Ariampin es la más oculta de todas. No debe de ser conocida ni revelada, como está escrito. El hombre no puede conocer su valor. Job 28:13. Pues cuando se difundió para iluminar, resplandeció sobre el secreto del mundo venidero. Este mundo venidero fue criado a partir de ella, Ari Ampin. Como aprendimos que el mundo venidero fue criado por el Yud, en el cual la Jodma estaba cubierta, y se unieron a la cabeza de Ari Ampin, cuando todo fue adornado con el secreto del mundo venidero. Entonces todo es gozosamente luminoso, todo es silencioso, jamás se escucha fuera de él. Quería iluminar aún más. Así de este lugar surgieron luego agua y viento, como hemos aprendido, y se convirtieron en una sola voz que salió y fue escuchada. Desde entonces, asumió el aspecto de exterior, pues en su interior reina el silencio que jamás se escucha. Ahora que el secreto se ha revelado, Misajín, se le llama exterior una vez que sale la voz. De aquí, Misajín, de aquí en adelante conviene al hombre mejorar sus obras y pedir, es decir, orar y elevar el agua femenina
y atraer Jotma. Esto es como pedir lluvia, Misajín. Cuando dicen los cuadrados, que en hebreo es Rehobot, pregunta, ¿qué significa cuadrados? Bueno, este es el firmamento donde brillan todas las estrellas. Exod de Binah, en el que se suspenden todos los mojín de masculino y femenino, y las almas que se llaman estrellas. En una fuente cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Como está escrito, y un río salía del Edén para regar el jardín. Bereshit 10. Se llama Rehobot. Allí ella emite su voz, la superior Binah y la inferior Malhut, y todo es uno. Por eso Shlomo Jamé le dijo, prepara tu trabajo afuera y adáctalo para ti en el campo. Proverbios 24:27. Prepara afuera significa, misajín, como está escrito. Clama a viva voz en las calles, pues el secreto no se revela hasta que se elimina de adentro hacia afuera. Porque aquí, en el trabajo exterior llamado afuera, se puede corregir el secreto de la obra. Y esto se puede buscar como está escrito. Pregunta ahora por los días pasados, y desde un extremo del cielo hasta el otro. Devarim 4:32. Y adereza el campo para ti. Esta es la nutba llamada un campo que Hashem ha bendecido. Bereshit 27:27. Misajín, tras aprender el misterio de la sabiduría y perfeccionar en ella, se escribe, dice, y después edifica tu casa. Proverbios 24:27. Una casa, Misajín, es el alma del hombre, que luego fijará dentro de su cuerpo para convertirse en un hombre íntegro. Por lo tanto, Misajín, cuando Isaac cavó y formó el pozo con Shalón, llamó a esa Shalón Rehobot, y todo se hizo correctamente. Bien dichosos los justos, cuyas obras ante el Kadosh, bendito sea, consisten en preservar el mundo. Es decir, Misajín, en construir y mantener la Nutba llamada mundo, como está escrito, porque los rectos habitarán en la tierra. Proverbios 2:21, que debe de leerse como hacer habitar, lo que significa, Misajín, que atraerán la Shejinah llamada tierra sobre los seres inferiores, como ya se explicó. Bueno, hasta aquí le dejo esta segunda parte. Espere la tercera con el tema. Sus ojos estaban nublados de modo que no podían ver. Misajín, no olvide suscribirse en este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Lejitrao. Hasta la próxima.